Bienvenidos todos a lo que nadie te cuenta del testing. Para ustedes, su servidora, Jindriska López, o como mis amigos me dicen, Jim. En el episodio de hoy nos acompaña Jackson Roja, quien es analista QA, se encuentra viviendo en Argentina y es un invitado especial ya que es esposo de una de nuestras integrantes de Cuadictos y antigua entrevistada. Cuéntanos un poco, Jackson, cómo llegaste al mundo del testing. Hola, bueno, primero que nada, gracias por este espacio y por la oportunidad bueno, de estar acá el día de hoy en lo que nadie te cuenta del testing. Tal cual. Eh, sí, bueno, digamos que mis inicios en lo que fue el comienzo en esta área, porque yo soy, digamos, graduado en la parte de administración, no tengo nada que ver con lo que es tecnología. En Venezuela, digamos que trabajé siempre en el sector bancario. Mi mayor experiencia ha sido allí, Ok, aproximadamente unos 9 o 10 años, y trabajé en distintos bancos, ¿no? Allá en Venezuela. Y digamos que sin saberlo, sin darme cuenta, en un banco, trabajé en un proyecto y hacía, desde luego que ya, bueno, que ya aprendí un poco de esto, hacía testing sin darme cuenta, porque trabajé en un proyecto de migración de un core bancario donde hacíamos casos de prueba, reportábamos defectos en una herramienta que se llama Mantis, que ok, hoy en día no se usa mucho, pero sí la había escuchado luego. Es vieja, o sea, es nada más para seguimiento de defectos y reporte. El proveedor, digamos que de ese proyecto era colombiano y por allí era donde interactuábamos para este seguimiento de defectos, ¿no? Y bueno, sin saber, hacía testing allí, porque también hacíamos pruebas directamente en ese core y reportábamos los defectos y, como te mencioné, bueno, para tener contacto con el proveedor. Eh, Luego, bueno, después que migré acá a Argentina, ya teníamos, digamos, vamos para 5 años acá. En enero los cumplimos y ok. bueno, mi primera experiencia acá en cuanto al testing fue por medio de una Big Four. Trabajé en un proyecto digamos, la empresa era Cargill en este caso, el Ok, cliente. ya. Y bueno, allí era un sistema, un GD Awards que estábamos probando, así se llama GD Awards, y bueno, hacíamos una que otra prueba funcional, pero en cuanto a la base de datos, ¿no? Ahí estuve aprendiendo, la verdad, fue un reto porque yo no manejaba SQL y ahí conocí una compañera de trabajo que fue la que me brindó bastante ayuda en cuanto a esto, porque ella sí tenía bastante conocimiento. Y allí fue, digamos, ese fue como un desafío bastante grande para poder entender un poco eso, porque la verdad SQL no había escuchado, más no lo había trabajado. Pero lo Ok, que me ayudó allí fue esta experiencia que tuve en Venezuela de este proyecto, ¿no? Porque era como un funcional, hacía de todo un poco en ese banco y me ayudó bastante. Entonces, eso fue como un desafío allí para poder, digamos, entrar allí. Pero bueno, el proyecto tenía un tiempo limitado, digamos, en cuanto a horas, así que en ese proyecto estuve como 6 meses. Luego venían otros como más desafiantes, pero la verdad, bueno, pedirían un skill más fuerte de lo que era en cuanto a programación y demás. Y la verdad, como te comenté, yo no venía del área de IT. Y bueno, digamos que fui dado de baja en ese proyecto y en esa empresa, digamos, y ok, allí fue el desafío también grande fue que allí por medio de esa amiga que me ayudó bastante, me dice, ¿por qué no te enfocas porque estuve en varias búsquedas de empleo y como funcional, y digamos que no lograba ese trabajo siguiente, ¿no? Entonces ok. allí fue donde me aboqué a esta parte de QA que no sabía que se llamaba así, que acá fue donde lo aprendí porque sabía que era lo que era calidad, o sea, porque había un área de calidad en ese proyecto donde estaba, que se encargaba Ok, directamente de eso, pero nosotros como en la parte de operaciones, donde estaba anteriormente, hacíamos pruebas y demás, pero era como pruebas como usuario, ¿sí? exacto. Para jugar, que le Entonces, hicimos. exactamente. Y digamos que bueno, allí ese fue el gran desafío también. Luego que ella me orienta, me dice, mira, está esto, puedes apuntar hacia la parte de QA, de testing, y bueno, allí fue donde investigué un poco por mi cuenta. En ese momento no había hecho ningún tipo de capacitación. Allí lo que hice fue como
por medio de esa experiencia que tuve, lo que pude haber hecho acá también en el proyecto de Cargill, porque sí también hice una que otra prueba allí, en la parte funcional. Entonces, allí fue donde, digamos, consigo el primer empleo acá, ya como tester como tal, pero bueno, Ok. allí no, luego de que consigo ese empleo, también, ahí fue donde me di bastante piña, fue a los golpes, pues, porque no me capacité antes y Ok, aprendí como de aprendiste con la forma solo. experiencia. Sí, y luego de estos, cuando me estoy metido ya como quien dice en la cancha, como dicen acá, eh, ahí fue donde hice unos cursos en educación IT. Fue el primero que realicé. Y dije, no, güey, tengo que hacer esto porque si bien era la consultora, era una consultora pequeña, era una pyme pequeña, sí. Y bueno, el cliente que me tocó era bancario por mi experiencia, ¿no? Entonces, eso también me sumó bastante, la experiencia bancaria, y me ayudó a entrar en ese cliente que también era bancario. Ok, Y, y bueno, digamos que allí arranqué, o sea, trabajé en varios proyectos, luego cambié a otra consultora y también fue otro cliente bancario. Y bueno, hoy en día estoy trabajando en un banco directamente, haciendo también lo que es testing y demás. Eh, y bueno, ha sido de todo, ha hecho de todo un poco. He participado en otros proyectos también de telecomunicaciones, pero ahora, digamos, estoy enfocado solo en la parte bancaria. en la parte bancaria. No, y Sí, que si, por lo que has comentado, te ha perseguido como esa parte bancaria, además que vienes del sí, área sí. administrativa también, pues. Exacto, sí, sí. Y bueno, y Y, acá ahora hace 2 años comencé una tecnicatura en sistemas, porque bueno, ok, esto te obliga a estar inmerso en este mundo, ¿no? O sea, tienes que capacitarte y he hecho, bueno, algunas capacitaciones también a nivel de cursos y demás, y bueno, ahora que estoy sacando esa tecnicatura, que sería como un TCU en exacto. informática, sí. Entonces, Ok, como para tener allí también ese conocimiento para nivel de académico. claro. Y cómo haces en el día a día para, digamos, trabajar en el área del testing y a la vez estudiar? O sea, porque si bien hay momentos en Sí, que sí, tenemos tiempos muertos, hay claro. otros en que estamos a tope. Entonces, Sí, sí. ¿cómo hace para, digamos, equilibrar y que no te sientas quizás presionado o atareado, más que todo es la palabra correcta, entre los Claro. estudios y el trabajo? Bueno, yo estuve buscando, o sea, quería hacer esto, ¿no? De por lo menos hacer una tecnicatura, una carrera corta, digamos, sí. Ok, Y estoy buscando siempre la opción que sea virtual. Y bueno, de tanto buscar, conseguí en este instituto y lo estoy haciendo de forma remota totalmente. Solamente asisto al instituto a presentar finales. De ok, resto, o sea, manejo mis tiempos porque digamos, todo está en un portal y allí estoy yo por mi cuenta, o sea, yo manejo mis tiempos. O sea, ok. el portal está disponible las 24 horas y puedo estudiar las horas al momento que yo quiera. O sea, Mm, si yo de repente en la noche, no sé, me dan ganas de ponerme a estudiar a partir de las 10, bueno, voy, me conecto y leo el material y así voy haciendo las actividades que nos van mandando y así lo voy manejando. Porque igual yo trabajo de ah, 9 a 6 y bueno, tengo el horario de lunes a viernes, tengo la tarde después libre y así me voy manejando. O los fines de ah, semana, bueno, por ahí de vez en cuando, si no voy a hacer nada con la sí, familia o por ahí de repente tomo un tiempito y así me lo voy distribuyendo. Porque eso es lo sí. bueno, que te permite, aparte que el trabajo es remoto, o sea, si quiero voy a la oficina, no es obligado. Y a veces Ok, voy como para despejar, porque aparte allá donde estoy, tengo una vista muy linda allí en el piso 28 donde estoy en la torre, y bueno, veo ok. Puerto Madero y demás. Y Sí, bueno, esas allá a vistas veces voy, de Puerto sí, Madero de Puerto son otra Madero, cosa. sí, sí, sí. Entonces voy, digamos, a la oficina de vez en cuando. Pero mayormente, bueno, no es obligado, ojo. Ahí, esto es la ventaja, ¿no? También que la parte, lo que trajo la pandemia fue eso también, que Sí, por ahí activó están las lo que es oficinas sí, activó todo esto del trabajo de vida claro, remoto. De hecho, exacto. aquí he visto varias ofertas y, ¿cómo es que le dicen? No le dicen mixto, le dicen Híbrido, híbrido, sí, sí. híbrido. Me han Ujú, llegado una que otra oferta. claro. Remoto, no, olvídelo. Ya Claro, después sí, que, sí. Pero es que, como dicen, ya el home office llegó para quedarse. Porque igual sí, el trabajo sale y aparte eres más productivo, sí, porque a veces pierdes mucho tiempo viajando y demás, y bueno.
todo esto es una de las ventajas que te da el trabajo remoto. Sí, Sí, uno se organiza, o sea, entre todo, y lo claro, importante es que cumplas con el trabajo, digamos. exactamente, sí, sí, tal Sí cual. hay algunas empresas sí te, digamos, obligan a que tienes que estar Sí, sí, 8 horas ahí, exactamente, conectado, haciendo algo. claro, Pero hay otras sí, sí, empresas que te dan la responsabilidad de tú manejar tus horarios, ¿no? Que tengo que ir al banco, bueno, tú sabes que tienes responsabilidad después que llegues al banco, por ejemplo. No, claro, que tengo que hacer mercado, bueno, vas a hacer mercado en la tarde antes, 1 hora antes, o tú verás. Pero da claro, esa facilidad, de verdad. sí, sí. Entonces, un poco comentando lo de, en cuanto a banca, ¿crees que para ti el proyecto, digamos, que más te dio, eh, digamos, sí, proyección, trabajo, conocimiento, fue donde comenzaste a aprender SQL, o tienes un proyecto que te ha dado así como esas ganas de ver y de investigar, como que dice, esto yo puedo con él y puedo con él? Bueno, la primera experiencia de testing, sí, esa fue, digamos, porque, a ver, ¿cómo te lo diría? Trabajé en varios proyectos, no solo cuando trabajé en esa pyme pequeña, que fue, digamos, el primer trabajo como testing formalmente. Ok, Allí fue donde tuve la oportunidad de usar distintos sistemas. Perdón. ok. Lo que es el mainframe que llaman la pantalla negra, que es AS400, ¿no? Es muy parecida a lo que llamamos Ah, nosotros allá en Venezuela, que bueno, trabajan sobre el lenguaje COBOL, exacto. y ya, eso yo lo usaba mucho allá en Venezuela, o sea, lo que a nivel de usuario lo usé bastante, AS400. Sí, eh, Y es muy parecido al mainframe, o sea, digamos, casi lo mismo, porque es de ese tipo de lenguaje, está basado en lo que es COBOL, ¿no? Y aprendí un poco de lo que era JCL, el manejo de esa herramienta, fue en ese banco directamente. Y fue un desafío también porque, bueno, si bien lo había usado como usuario, no, ahí hacía también consultas SQL y demás. Y bueno, fue, digamos, allí ese proyecto, ese banco directamente fue el que como que me dio ese impulso, ¿no? Allí para poder seguir formando y capacitando. Porque si bien es cierto, usaban también mainframe, usaban también otro tipo de bases de datos, exacto. todo basado en SQL también. Todas usaban Oracle también y así. Y bueno, también por medio de esas capacitaciones que tuve, bueno, allí fue aprendiendo también. Y con Qué la bueno. práctica que tenían en el trabajo, bueno, todo eso se complementa. Claro, sí, es que digamos que uno aprende con los cursos en educación IT, te haces una inducción, pero Sí, la sí. vivencia como tal de tú llegar Es a lo una que más, oficina y claro. hacer esto, Sí, sí, sí. eso Sí, sí. no, ¿cómo se llama? Eso no te lo enseña nadie, digamos. Claro, sí, sí, porque cuando me sumaban a las daily, yo dije, bueno, ¿qué es esto? Porque yo de metodología ágil no tenía idea. Allá en Venezuela, bueno, en ese proyecto que trabajé, todo Ok. era tradicional. Sí, todo era tipo Y cascada. sí, de hecho recuerdo que usaban diagrama de Gantt, imagínate. Eso es, Ujú. eso ya pasó a la historia, digamos. Y ahora Sí, tenemos ya otro tipo de herramientas, por ejemplo, Jira, que allí ya se gestiona todo, es una de todo, las más tal cual. usadas, ¿no? Sí, Y bueno, tenemos los tableros donde hacemos el seguimiento diario, tipo Kanban, ¿no? Y por allí lo seguimos, las tareas, de sprint a sprint, ¿no? Y nada, es interesante todo lo que te puede brindar este mundo, ¿no? Que es el sí, súper. IT. Y bueno, y Sí. más estos proyectos que tienen tantos desarrollos y circuitos, ¿no? Que tienes que ir aprendiendo. Sí, tal cual. Trabajas a nivel de lo que es las pruebas funcionales que has realizado, ¿las trabajas Sí. en base a web service o API, pues? Sí, sí, O web o todo un poco. ambas, sí, Ok. ambas web, también de APIs de tipo mobile también, porque es Ok. directamente sobre banca online. Ahora tiene un Ok. proyecto de solo de banca online, lo que es el mantenimiento de todo eso. Atendemos Mm, también lo que son el proyecto de algunos circuitos, porque es muy grande, o sea, estamos divididos por Scrum o células, digámoslo así. ok, célula. Y allí atendemos, yo estoy en un Scrum directamente con algunos circuitos, pero eso es un mundo bastante amplio. Sí. Y bueno, abarcamos también lo que es mobile y bueno, usamos Postman también para las pruebas
bueno, otro tipo de herramientas allí bancarias Otro tipo. internas. Sí, Claro, sí, la mayoría también, la mayoría de los bancos, igual que otras empresas, tienen sus herramientas internas. Pero digamos exactamente. que en cuanto a herramientas que has usado a lo largo de todos estos proyectos en los que has trabajado, ¿cuáles son las más importantes o que recuerdas que has trabajado que, digamos, se escuchan diariamente, que comentas con algunos testers conocidos? Bueno, una de las que más usan, bueno, es muy usada, es Postman, porque bueno, hoy en día eso es bastante, digamos, es bastante usado, ¿no? Para hacer lo que son las pruebas antes de que los desarrollos estén hechos, pues podemos pegarle directamente a la URL y ver que realmente se invoquen los servicios como corresponden y demás, que Claro. respondan como debe ser. Entonces, yo diría que esa es una de las más usadas hoy en día. De hecho, a veces te lo piden, ahí he visto bastantes propuestas que Sí, a veces te se lo solicitan y si bien es cierto, yo en este momento no estoy automatizando, pero porque hoy sí también he visto bastantes propuestas a nivel de automation que te piden que tengas esos skills también allí fortalecidos. Porque esto es una sí, herramienta más, esto es una herramienta más para tu trabajo diario, ¿no? El aprender a automatizar. sí, sí. De hecho, o sea, he visto cursos donde Sí, automatizan en Postman o en SOA. claro, también. Muchos otros testers dicen que eso no es Sí, automatización, porque ahí no estás colocando código. Pero claro. bueno, hay su dilema entre si es o no Sí. es. Ahora No, bien, hay una parte que tienes script y sí, yo diría también, yo diría que sí, sí lo hacen también, coincido contigo. sí. Ahora bien, ¿cómo es ese día a día de dos testers en casa? Las Ah, bueno, conversaciones, sí, sí, porque le claro, pregunté en un podcast anterior con Linda y Andrés, pasa lo mismo. sí, sí, Ajá, ¿cómo es ese día a día de separar la vida del trabajo? Porque los dos son testers. sí. Bueno, como te digo, a veces yo voy a la oficina, los días que yo voy allá, bueno, estoy en otro ámbito, ya está queda sola acá con el niño. Ujú. Y bueno, cuando estamos los dos, antes estábamos juntos, pero nos tratamos de dividir acá donde vivimos, en el monoambiente, ya se vino a una pobrecita, a una esquina, y yo estoy Ok, hacia el otro lado como para no estar, pero sin embargo escuchamos las reuniones, ella cuando está en daily yo la escucho o viceversa. Y bueno, luego de terminar la jornada, ya ella también está haciendo algunos cursos y capacitándose también, pero bueno, en principio a veces me pregunta algunas cosas relacionadas al trabajo y bueno, y que cómo vamos y cómo van los proyectos y así, bueno, interactuamos en todo un poquito, pero tratamos porque bueno, aunque no lo queramos, estamos y ya metidos en este mundo los dos y a veces sí, salen los temas, pero relacionados a esto. Pero bueno, ahí claro, lo hemos ido llevando, ¿no? De alguna manera. sí. ¿Y escuchas Pero bien, algo? fluye, Sí, claro, es fluye. que eso es la idea, como quien dice. No, Sí, y que creo que, si no me mal recuerdo, creo que Arley también está en proyectos bancarios, entonces están ahí como que sí, 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 sí. complementados, digamos. A veces dice, oye, no está funcionando el ambiente. Y yo, bueno, sí, así estamos aquí ahora. Porque sabes cuando se caen los ambientes, que no funciona nada, tú dices, bueno, Ajá, voy a ver qué hago ahora porque esperando que levanten el servicio revisando en los logs a ver cuál es el error que está ¿qué puede pasar? pasando, sí, para enviárselo a los de arquitectura y así. Y Sí, bueno, ya a claro. veces también está con lo mismo, mira, no me funciona el ambiente. Y yo, bueno, entonces se pone a hacer el mantenimiento a los casos por ahí, así, y así andamos. Sí, sí, siempre hay trabajo, aunque uno Claro. diga que no, siempre, Aunque siempre hay algo sí, que sí, hacer. aunque dicen, no, están haciendo pruebitas, pero no, no es solo pruebitas, sino que implica mucho más, más de análisis y también de meets que te sumen, reuniones, porque tienes que también entender del negocio y son muchas cosas que Sí, abarcan. sí, sobre todo eso, ¿cómo, cómo, cómo superaste esa frustración de no conocer el negocio cuando Eh, empezaste en un proyecto nuevo? claro, bueno, ¿cómo lo superaba? Preguntando y porque a veces pasaba, bueno, haciéndole honor al nombre, ¿no? Lo que no te cuentan del test. Cuando a Sí, veces tú llegas a un proyecto nuevo, o sea, si bien en los cursos te pueden decir, no, si tienes documentación, tienes documentación funcional que puedes leer, o tienes ese proceso documentado y resulta que a veces no es así. Llegas a a veces algún no es. proyecto y no hay documentación y eso no te lo cuentan. O sea, tú llegas y realmente tienes que buscarla e indagar con el usuario
Y bueno, y es ensayo y error hasta que, y después, bueno, tú como valor agregado documentas ese proceso y lo dejas, ¿no? Para futuros desarrollos o para futuros testers que de repente, o para cualquier usuario, pues que necesite hacer alguna prueba puntual. Entonces, eso es algo que no te cuenta. Sí, Y sí, tal, sí, en efecto, eso es algo que no te cuentan y que pasa mucho, ¿ok? No es para darles miedo a los que nos están escuchando, claro, claro, exactamente. pero puede que pase, puede que Sí, sí. haya una No empresa que tenga siempre, todo, claro, exactamente. como hay otra Tienen que tiene todos unas cosas procesos sí y documentados. otras cosas no. Claro, y puede ser que de repente te toque a ti armar el proceso también desde cero y sería también un reto grande. Y como ahora que donde estoy, bueno, es así. O sea, estamos armando varios testers, un proceso de QA que no existía. Ese rol no existía como Mm, tal. Entonces, interesante. Eso es un reto, sí, Sí, sí. en efecto. Está en Bien, proceso escucha, en proceso de maduración esta ahora. sí, sí, y maduración, aprendizaje, porque Sí, claro. si no existe nada, tienes que aprender hasta documentar, o sea, Sí, 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 tal cual. Y bueno, porque no es igual aprendiendo de todo un que... poco. Sí, porque si bien ya tengo un conocimiento de cierta parte del negocio bancario, estoy aprendiendo mucho más porque involucra distintas áreas y bueno, y ahí siempre estamos interactuando con los usuarios y bueno, aprendiendo de todo un poquito en el día a Sí. día. ¿Escuchas algún tipo de música cuando estás trabajando o nada? A veces sí, sí lo hago. Por ejemplo, me gusta la electrónica y eso Ujú. como que me activa bastante. Me gusta la salsa también. De vez en cuando, pues, yo escucho un variadito de todo, pero no Ok. siempre. A veces cuando estoy probando es que de repente me animo a escuchar. Pero lo hago más, Ujú. ¿sabes? Cuando no estoy en la casa, sino cuando estoy fuera. Es como que me gusta más escuchar música. Cuando Ah, estoy ok, en casa a veces, pero generalmente lo hago es cuando estoy en la oficina. en la oficina, sí, como Sí. para desconectarte y concentrarte. Claro, sí, sí. Pero más que Sí, todo cuando estoy probando y eso. De resto, pero bien. sí, sí, súper. Bueno, Jackson, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Por último, ¿qué consejo le darías a quienes deseen ingresar al mundo de IT y vengan de cualquier carrera? Bueno, les diría que se animen y que se arriesguen, porque si bien, y que salgan de su zona de confort, porque a veces uno, o sea, y no le tengan miedo, porque al principio, como todo, cuando es algo nuevo, le tienes miedo a lo desconocido, ¿no? Digámoslo así. Uno siempre le tiene miedo como a lo desconocido y dice, bueno, yo estoy bien aquí, yo de verdad no me atrevería a buscar un cambio y menos de área, ¿no? Sí. Les diría que se animen, que vale la pena, porque esto realmente a nosotros nos cambió la vida. Así lo diría de buena forma, ¿no? Ok, Este, van a ver que esto le va a dar sus frutos. O sea, estudien bastante, prepárense que sí se puede y digamos que una vez que tengas el primer empleo se te van a abrir muchas puertas y de ahí, bueno, sigues ascendiendo, sigues surgiendo. Porque vas a crecer mucho como profesional y también como persona, te va a ayudar bastante. Sería como, lo veo como un estilo de vida ahora y lo que es el testing, porque realmente a nosotros nos cambió la vida, sinceramente, sí. Y de hecho, sí, bueno, he logrado muchas cosas y lo que quería, yo en Venezuela cuando emigré decía, bueno, mi sueño era trabajar en un banco y bueno, tampoco lo ok, fui como trabajando. Nunca pensé que iba a ser en esta área y mira cómo se fueron llevando las cosas y ahora trabajo directamente en una entidad bancaria. Así ¿qué que tal? les diría que se animen y que sí se puede lograr. Excelente, muchas gracias por tu consejo y bueno, nuevamente gracias por haber aceptado la invitación al podcast. Que No, tengas un feliz día. gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao. Chao, chao.